Hola chicos, bienvenidos a este segundo video de la materia lógica y computabilidad, recordando que en el video anterior estuvimos viendo la lógica proposicional. En este caso vamos a ver silogismo aristotélico, que es una forma de lógica a partir del filósofo griego de la antigüedad Aristóteles. Este filósofo llamó silogismo a todo razonamiento deductivo, compuesto siempre de dos premisas y de una conclusión. Y también llamó silogismo categórico aquel razonamiento cuyas premisas y conclusión son proposiciones categóricas. ¿Qué queremos decir con una proposición categórica? Es aquella en la que se afirma o se niega un predicado a partir de un sujeto. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, se simbolizaría en este tipo de lógica como todo S es P. Ningún astronauta es egipcio, se formalizaría en este tipo de lógica como ningún S es P. En este nivel de la lógica se analizan las proposiciones simples, recuerden, para distinguirlas en ellas el sujeto del predicado. Al sujeto lo llamaremos S y al predicado lo llamaremos P. Por último, hay que agregar acá que las proposiciones categóricas hay que tener en cuenta que si el predicado afirma o niega, como es, si lo que hace es afirmar o negar, y si lo que hace de todos, los puede hacer de todos los sujetos, o de solo alguno, o de ningún sujeto, ¿está? Entonces, en este caso hay que tener en cuenta que si el predicado afirma o niega algo, lo hace a partir de para todos los sujetos, para algún sujeto o para ningún sujeto. Por ello, hay 4 tipos de proposiciones categóricas posibles. 4 tipos. La primera sería, todos los S son P, como vimos antes, a lo cual a ese tipo de proposición categórica se lo llama proposición categórica universal afirmativa. Observen que es todos, la parte universal, y afirmativa porque está afirmando que todos los S son P. A este tipo de proposición categórica universal afirmativa se simboliza con la letra A mayúscula. Luego tenemos, todos los S no son P. O dicho de otro modo, ningún S es P. A eso se llama proposición categórica universal negativa. Observen que estamos hablando de todos, es universal, pero no son P, por lo cual es negativa. A este tipo de proposición se simboliza con una letra E en mayúscula. Observen que tenemos la A para la proposición universal categórica afirmativa y la E para la universal negativa. Por otro lado tenemos, dijimos que son 4, vamos por la tercera, algún S es P, lo que significa que hay al menos un S que es P. A eso se lo llama proposición categórica particular afirmativa. Particular, porque es alguno. Afirmativa, porque lo estamos, en este caso, afirmando. Que se simboliza con una letra I mayúscula. Y por último, algún S no es P, lo que significa al menos un S que no es P. A eso lo que constituye es una proposición categórica particular negativa. Es particular porque es algún y negativa porque no es P. A eso lo simbolizamos con una O mayúscula. Por lo tanto, tenemos 4 tipos de proposiciones categóricas. La primera es la A, que es la universal afirmativa. La segunda, la E, que es la universal negativa. La tercera es la I mayúscula, que es la particular afirmativa. Y la O, que es la cuarta, que es la particular negativa. ¿Cómo representamos estas proposiciones categóricas? A partir de los diagramas de Venn, que seguramente ustedes habrán utilizado en álgebra de Boole en las matemáticas. Los diagramas de Venn permiten representar gráficamente las proposiciones categóricas del siguiente modo.
Fíjense, S por el sujeto y P. Acá es un simbolismo. Observen, los circulitos son participantes del conjunto S. Los cuadros son participantes del conjunto P, mientras que los triángulos son los participantes que tanto intervienen en S como en P. Así se simbolizan, se cruzan los S y los P. Ahí tenemos símbolos que pertenecen solo a S, los círculos, símbolos que pertenecen solo a P, los cuadrados, y los triángulos que pertenecen a ambos. Las extensiones del sujeto S y del predicado P se representan mediante dos círculos, como les decía recién, que se cortan. De ellos resultan tres clases de conjuntos de objetos. Los que son solo S, los circulitos, y no son P. Los que son P, los cuadraditos, que no son S, y los que son a la vez S y P, en este caso los triángulos. Así se grafican las proposiciones categóricas propuestas por Aristóteles. Observemos cómo se grafica la proposición categórica universal afirmativa, la A, la que todos los S son P. Observen que se cruzan, la zona rayada significa que en ella no puede existir ningún miembro. Observen, si digo todos los S son P, es porque todos los S son P. ¿Está claro? Y los S propios no pertenecen, en este caso, a esta representación. Se pueden rayar como también se pueden pintar para que no aparezcan. Lo que aparece limpio es lo que afirma la proposición categórica, en este caso. ¿Cómo se simbolizaría la proposición categórica universal negativa? Ningún S es P. Observen que en este caso la zona rayada significa que en ella no pueden existir ningún miembro. Ninguno. Se puede, como les digo, rayar o bien se puede pintar. Lo blanco es lo que está representado por la proposición categórica universal negativa. Luego tenemos la proposición categórica particular afirmativa, la I, que dice que algún S es P. En este caso, algún S es P. La cruz, esta que está acá, significa la existencia de al menos un miembro en esa zona. Un miembro en esa zona. Mientras que la última, la proposición categórica particular negativa, la O, dice algún S no es P. En este caso la cruz, fíjense que está dentro de la S. La cruz significa la existencia de al menos un individuo en esa zona. Entonces, cuando veamos proposiciones particulares, vamos a emplear cruces, dependiendo en qué lugar. Mientras que cuando veamos proposiciones universales, categóricas, vamos a rayar o vamos a pintar. Las figuras y los modos del silogismo. Vamos a ver cómo vamos a hacer cada uno de ellos. En un silogismo siempre hay dos premisas y una conclusión, y tres términos. ¿Está claro? Dos premisas y una conclusión, y tres términos que podemos emplear. Tenemos el término mayor, que lo simbolizamos con una P, la P en este caso, P mayúscula, es el predicado de la conclusión. Lo llamamos el término mayor, se llama así. El término menor lo simbolizamos con una S, que es el sujeto de la conclusión. En los términos de lengua, lo que es predicado, predicado, y lo que es sujeto, lo que es sujeto. Y después tenemos un término medio, que lo simbolizamos con una M, que aparece una vez en cada una de las premisas. Si tenemos dos premisas, M va a aparecer en una de las dos, pero nunca va a aparecer en la conclusión. ¿Está claro? En la conclusión van a ir combinaciones de S con P, de sujetos con predicados, mientras que el término medio lo vamos a usar dentro de las premisas. Recuerden entonces, el silogismo, por definición, debe tener dos premisas.
y una conclusión. Las premisas pueden estar compuestas, pueden tener un término medio o que sea, lo simbolizamos con una M, y una conclusión que nunca debe tener un término medio. Vamos a ir parte por parte. Teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, todas las figuras se clasifican en. Observemos la primera figura. M es P, S es M, S es P. Es una figura donde M está, el término medio, está como sujeto en la primera y está como predicado en la segunda. El término medio es sujeto en la primera premisa y predicado en la segunda. Esa es la primera figura. La segunda figura, fíjense, M es predicado en la primera premisa y predicado en la segunda premisa. Luego se deduce, si P es M, S es M, entonces S es P. Luego tenemos la tercera figura, el término medio es sujeto en la primera premisa y sujeto en la segunda premisa. Acá tenemos, fíjense, es una figura geométrica esto, M con M, M con M, M con M. Obviamente que la próxima va a ser M en estos dos extremos, cosa que es lo que pasa. M con M va a ser predicado en la primera premisa y sujeto en la segunda. En las conclusiones se observan S es P, S es P. Todas las conclusiones son iguales. Entonces, de acuerdo a ello, cada una tenemos que tener presente, observen, los silogismos se clasifican de esta manera, tienen 4 figuras posibles. Silogismo, recuerdo, 2 premisas, una conclusión, un término medio. El término medio siempre aparece en ambas premisas en diferentes figuras, como pueden ver acá, diferentes figuras, diferentes figuras, diferentes figuras, diferentes figuras, pero nunca aparece en la conclusión. Nunca. Bien. Además, cada figura del silogismo admite 64 modos distintos de combinar los 4 tipos de proposiciones. Las que dije, A, E, I, O. Universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. En el orden A, E, I, O. Que serían 4 por 4 por 4, 64. Sin embargo, no todos son válidos, eso hay que tenerlo presente. ¿Cómo comprobar la validez de un silogismo? ¿De qué manera? Lo vamos a hacer utilizando los diagramas de Venn. Esos diagramas vamos a usar un círculo para el sujeto, un círculo para el predicado y un círculo para el término medio. Y a partir de sus afirmaciones, lo que haremos es colocando las expresiones dentro de los círculos. Como dice aquí, para ello representaremos el silogismo mediante 3 círculos que se cortan. Luego rayamos aquella o aquellas áreas que de acuerdo con las premisas carezcan de miembros y ponemos una cruz en las que, según las premisas, exista algún miembro. Si una vez representadas de esta manera las premisas, nos quedase la conclusión también representada, el silogismo sería válido. En caso contrario, el silogismo no es válido o, lo que es lo mismo, es inválido. Entonces, si yo veo dibujado la conclusión es P, por lo tanto, en un diagrama de Venn, por lo tanto, el silogismo la conclusión estaría demostrada en este caso con un silogismo válido o, si en caso contrario, si fuera inválido. Veamos algunos ejemplos. Comprobar la validez de un silogismo AEE. ¿Qué quiere decir esto? Lo que significan cada una de estas expresiones es la figura número 2. La figura número 2 es esta, la que está acá. P es M, S es M, S es P. ¿Está claro? Esa sería la figura número 2. ¿De dónde tenemos que partir? Tenemos que partir de una proposición universal afirmativa, de una proposición universal afirmativa, a ver si llegamos
a una proposición universal negativa. Fíjese cómo lo colocamos. P, M, S, M, S, P. Colocamos en el medio las letras que nos piden. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Observen lo siguiente. Tenemos S, S. En este caso vamos haciendo parte por parte. Acá en vez de rayar está rellenado directamente. Todos los S son M. Es lo que estamos haciendo. ¿Está? Todos los S, todos los S no son M. Vamos a empezar otra vez. Todos los P son M. Por eso está rayado hasta acá. Está rayado hasta acá. Acá sería lo que estaría rayado o pintado en este caso de gris. Luego sería todos los S no son M. Así que todos los S no son M, tenemos que rayarlo acá, esta parte de acá. Luego la conclusión sería todos los S no son M. Si se fijan bien, todos los S no son M, eso es absolutamente válido. Todos los S no son M. Por lo tanto, el silogismo es válido y la conclusión a la que llegamos se lee absolutamente en el diagrama que acabamos de dibujar. Vamos a ver otro ejemplo. Comprobar la validez de un silogismo A o O de la primer figura. ¿Recordamos cuál era la primera figura? Vamos un poquito para atrás y vamos a recordar la primera figura. La primera figura es M es P, S es M, S es P, donde el término medio es sujeto en la primera premisa y predicado en la segunda premisa. Veamos entonces este otro ejemplo. La figura sería M, P, S, M, S, O. A, O, E, A, O sería si podemos comprobar la validez de este razonamiento. Si miramos bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá estamos diciendo, todos los M son P. Hemos rayado S, todos los M son P. Hemos rayado esta parte, lo que sería esta parte la hemos rayado, o la hemos pintado en este caso, y luego hemos puesto, algún S no es P, algún S no es P, y hemos puesto una cruz, algún S no es M, perdón, algún S no es M, hemos puesto una cruz en la zona correspondiente aquí, entre S y P. Y por lo tanto, la conclusión me dice, ningún S es P. Y si yo miro, acá hay una cruz. Por lo tanto, el razonamiento es inválido. Si miramos, acá dice, ningún S es P. Por lo tanto, esta conclusión no es la correcta. Porque acá hay una cruz entre S y M. Si se fijan, este razonamiento no es válido porque la conclusión no la podemos leer en el diagrama. A partir de esto, chicos, vamos a tener unos cuantos ejercicios que realizar con respecto a esto. Como les digo, hay 64 posibles soluciones, ¿tá? Que hemos visto antes. Por lo tanto, va a haber que practicar y practicar bastante para ver si podemos comprobar utilizando los diagramas de Venn para simbolizar las proposiciones categóricas que produjo y creó el filósofo Aristóteles. Bien, hasta acá, fin de este video, y nos vamos a ver en la próxima, en el próximo video, hablando de otro tema que son los circuitos gráficos. Bueno, como siempre les digo, cualquier inconveniente que tengan, la lectura del material, o bien, si tienen algún problema con el video, me mandan algún mensaje, que yo a la brevedad les contestaré, como para que puedan seguir el estudio de la materia. Bueno, hasta entonces nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por todo. Chao.